Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este contenido antes de seguir. Muchas gracias. Las últimas declaraciones de Mahsine Meravet han encendido las redes y los pasillos del espectáculo. La carismática actriz, a quien desde hace tiempo se vincula sentimentalmente con Cenk Torun y que sus seguidores describen como el gran amor de su vida, habló por primera vez sin rodeos sobre él. Ocurrió a la salida de un evento ante un grupo de periodistas, y sus palabras, que arrancaron con una idea del tipo, antes de siquiera considerar una boda con Cenk, se convirtieron en el tema más comentado detrás de bambalinas. Aunque Mahsine suele proteger su intimidad y no alimenta el morbo, esta vez no se guardó los matices de lo que siente ni de cómo piensa. Al responder con franqueza sobre el matrimonio, subrayó que su relación tiene límites sanos y principios irrenunciables. En mi vida todo tiene un ritmo y un orden. Casarse es una decisión enorme. Antes de dar ese paso con Cenk, no voy a renunciar a lo que soy, a mis metas ni a la carrera por la que he peleado, afirmó, dejando ver su postura firme y su manera de leer su propio camino. Esa declaración añadió una capa nueva para entender cómo evoluciona lo suyo con Cenk Torun. Lo que empezó, cuentan, como una complicidad en el set, de camaradería profesional y bromas entre toma y toma, se transformó sin prisa en un cariño profundo. Hasta ahora se había hablado sobre todo por rumores y mensajes enigmáticos, sin embargo, este pronunciamiento claro de Mahsine revela que lo de ellos no es solo química o mariposas, sino también un pacto de respeto y comprensión mutua. No basta con quererse, dejó caer, hay que saber honrar el camino del otro y no pisarlo. Y esa idea no pasó desapercibida para nadie. Según comentan en los corrillos de la farándula, a Cenk Torun no le incomoda en absoluto esta postura, más bien valora la nitidez de Mahsine, su honestidad sin adorno y la calma con la que fija sus reglas. Quienes conviven con la pareja en entornos laborales aseguran que a veces chocan con dificultades por las agendas apretadas, rodajes que se alargan, viajes relámpago y cambios de guión, pero que navegan estas mareas con conversaciones sinceras y mucha organización. Las numerosas ofertas de proyectos que les han llegado en los últimos meses, precisamente, serían la razón por la que no tienen prisa por casarse. De todo lo que dijo Mahsine, lo que más llamó la atención fue su defensa de la independencia. La actriz expresó con total claridad que abraza una mirada moderna sobre el estar en pareja. Compartir no significa mimetizarse ni vivir la misma vida. Me gusta tener mi espacio y mi autonomía. Sus palabras encontraron eco inmediato en las redes, donde las respuestas de apoyo se contaron por miles, especialmente de fans que llevan tiempo celebrando su fortaleza. Por el lado de Cenk, todavía no ha surgido un comunicado formal a raíz de lo que se escuchó en ese evento. No obstante, una frase suya, dicha hace poco en otra entrevista, resuena con lo que ahora plantea Mahsine: para mí es esencial que la persona a mi lado se sienta feliz y libre. Ese pensamiento alimenta la idea de que ambos miran el mundo con lentes muy similares y que se acompañan sin imponerse. Lo que inició con aquel antes de una boda con Cenk terminó por convertirse en algo más que un titular llamativo. Mahsine transmitió un mensaje contundente sobre las relaciones de hoy. No dijo que haya que aplazar el matrimonio indefinidamente, dijo, más bien, que si llega, sea sobre cimientos firmes, con cabeza y corazón en sintonía. Y ese enfoque, tan poco complaciente con los clichés, puede dar mucha tela que cortar durante largo tiempo entre quienes siguen de cerca la vida privada de las estrellas. Ahora todas las miradas se posan en Cenk Torun, a la espera de una reacción oficial y de lo que venga para la pareja. Desde que Mahsine habló, el ruido mediático no ha bajado, de hecho se intensificó. Voces del círculo más cercano a ambos insisten en que lo suyo es más maduro y planificado de lo que se percibe desde afuera. La claridad de ella respecto al matrimonio, dicen, no apunta a una ruptura repentina ni a un bache dramático, sino al deseo de consolidar con cuidado un vínculo al que le están invirtiendo tiempo, energía y conversaciones profundas. Da igual quién esté en mi vida, le atribuyen haber dicho en privado, primero tengo que ser honesta conmigo misma. Para quienes la conocen, esa frase es la esencia del rumbo que eligió. Por otra parte, hay otro punto que la prensa internacional remarca: la cadena de compromisos y proyectos que Mahsine ha venido tejiendo fuera del país. Se habla de lecturas de guiones en distintos idiomas, de propuestas con equipos de Europa y Medio Oriente, y de un deseo claro de abrir un nuevo capítulo en su carrera.
En ese contexto y por más enamorada que esté, no quiere acelerar procesos en su esfera personal. Amistades cercanas cuentan que para ella el matrimonio no es un mural pastel de cuento, sino un pacto que se sostiene en el tiempo, y por eso mira cada paso con lupa. Eso, lejos de enfriar su relación con Zeng, los ha llevado a charlas que están cargadas de contenido, lo que quieren, lo que temen, lo que pueden y lo que no. Zeng, por su parte, mantiene un temple tranquilo. Quienes trabajan con él lo describen sereno o enfocado, incluso cuando está cansado por la jornada. No se inmuta con las declaraciones de Maasine, al contrario, valora la transparencia como el mejor aliado de una relación duradera. Dicen que después de días de rodaje intensos, cuando por fin se encuentran, pueden pasarse horas con cafés y calendarios, cruzando fechas, visualizando mudanzas temporales y dándole vueltas a un posible sí, pero siempre con la etiqueta de cuando sea el momento justo. Mientras tanto, lo que pronunció Maasine ha corrido por las redes como si fuera un manifiesto. Los fans la aplauden por su postura nítida, y algunos incluso creen que estas palabras ponen un punto final a las conjeturas de boda inmediata. Sin embargo, quienes han visto a la pareja en privado aseguran que ese análisis es superficial. Zeng y Maasine no niegan el futuro, simplemente rehúyen las prisas. Prefieren un vínculo discreto, sostenido, donde lo que se construye no se somete cada semana al escrutinio del trending del día. Ahora que la marea de reacciones se asienta, empiezan a circular matices sobre cómo manejan sus tiempos emocionales. Personas de su entorno repiten que Maasine lleva meses preparándose para tomar decisiones importantes sobre sí misma y su camino, que busca equilibrio para que las emociones no arrollen su salud mental ni su trabajo, y que por eso mide con cuidado cómo se relaciona con Zeng. En tertulias y columnas se insiste en que cuando se sientan frente a frente hablan más de objetivos y sueños que de vestidos blancos y banquetes, y que esas conversaciones, lejos de enfriar la pasión, han profundizado su conexión. La consigna de primero yo que se le adjudica a Maasine no es egoísmo, remarca su círculo, sino una condición necesaria para sostener un amor sano. Y Zeng lo entiende. Respeta los límites de ella y protege a su manera su propio espacio, ese rincón donde estudia libretos, donde se refugia de la exposición y donde recupera energía para volver al set con disciplina de veterano. Claro que con cada frase que pronuncian, reaparecen voces que especulan con separación. No es la primera vez ni será la última. Pero fuentes que conviven en los mismos equipos de producción son tajantes: no hay ruptura, no hay distancia irremediable. Lo que hay es una decisión consciente de no convertir cada gesto en una escena pública. Dicen que cuando pueden, se escapan a comer sin cámaras, que se prestan los oídos para los días más pesados, y que el plan, aunque no tenga fecha de boda escrita, sí tiene dirección. El peso de lo que dijo Maasine también funciona como contrapeso de las fantasías de la prensa rosa. Rompe con la idea de que casarse sea una obligación, o la meta final de cualquier historia de amor. Es un matiz que incomoda a quienes prefieren relatos fáciles, pero que miles de seguidoras han celebrado. Para muchas lo que dijo suena a recordatorio: la brújula debe ser la propia vida y no el rumor. Y aún así, la conversación no se agota. En foros y programas se comenta como la aparente calma de Zeng que es, en realidad, parte del acuerdo. Él no compite con la luz de Maasine, la acompaña. Él no acelera ni frena, conversa. En esa sintonía se explican los silencios estratégicos, las ausencias en alfombras cuando no viene al caso, y los reencuentros que no necesitan titular para ser verdaderos. Por eso, aunque la frase inicial de Maasine se haya instalado como gancho, lo que queda, si uno escucha completo, es una invitación a leer distinto el amor entre celebridades, sin prisa, sin sacrificios de identidad, sin contratos invisibles para calmar la ansiedad del público. La pareja, dicen, seguirá a su manera, balanceando escenas, vuelos y intimidad. Si habrá anillos, ya se sabrá cuando ambos lo sientan. De momento su proyecto más importante es sostenerse y crecer. Y así llegamos al final del vídeo. Si les gustó, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartirlo. Nos vemos pronto.